Abogado, una vez secretario del Tercer Tribunal Ambiental, actual consejero de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo y hasta hace unos meses subsecretario de Medio Ambiente en Chile. Felipe Riesco, hoy con nosotros, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás el día de hoy? Un gusto, Ricardo y Jorge. Muchas gracias por la invitación. No, claro, gracias a ti por aceptarla. Oye, bueno, nosotros aprovechamos acá de entrar en materia, sobre todo sabiendo que tenemos el tiempo en contra. Y bueno, obviamente una de las cosas que son más urgentes ahora es el tema de Escazú, o lo que es más bien a la mente, por lo menos en medio ambiente. Y tú habiendo sido subsecretario de Medio Ambiente hasta hace un tiempo, ¿qué tan listo está Chile para cumplir con lo que exigiría el haber firmado el acuerdo de Escazú? A ver, es uno de los temas que se discute fuertemente. Es curioso, bueno, siempre se dice que donde hay tres abogados hay tres opiniones distintas respecto al mismo tema, ¿no? Pero muchos dicen que Chile cumple a cabalidad con el estándar que establece Escazú, cosa que yo no creo, pero con matices en el fondo, y otros dicen que vamos a tener que adecuar fuertemente nuestra legislación. ¿Ah? ¿Por qué digo que creo con matices? Porque para entender un poco a Escazú, eh, Escazú es un tratado de derechos humanos, ¿no? Y eso es muy relevante tenerlo claro porque uno de los principios sobre los cuales se interpretan los tratados de derechos humanos es un principio que se llama pro persona o pro homine, que ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece en el fondo que se debe recurrir a la interpretación más extensiva, lo más amplia posible, que posibilite el goce de los derechos consagrados. ¿Ah? Y el acuerdo de Escazú además lo contempla expresamente Sí, este pro principio. persona. Claro, pro persona o pro homine. Y por lo tanto, el problema que se suscita es que muchas veces el tratado, si bien establece que esto es conforme a la legislación interna de cada país, bueno, se podría tomar de ese principio los tribunales de justicia para decir, oye, sí, pero es que la legislación interna no puede ser una excusa o los países no pueden aducir su legislación interna para no dar cumplimiento a los principios o los estándares que establece el tratado. ¿Ah? Y eso un poco es la gran discusión. En el fondo son los estados que firman el acuerdo quienes deben adecuar los estándares de su legislación interna al tratado y no al revés. ¿Ah? Por lo tanto, eh, como establece algunas cosas que no son tan claras, el idioma que utiliza en el fondo de Escazú es súper amplio, uno puede llegar a interpretar incluso, por ejemplo, que las materias legislativas, los proyectos de ley en materia ambiental, ya sea que sean por mensaje del Ejecutivo o por moción parlamentaria, deberían someterse a participación ciudadana. ¿Mm? Y bueno, hay que ver en el fondo cómo se va a interpretar y también para ver qué adecuaciones tenemos que hacer. Porque lamentablemente en Chile la historia nos ha demostrado que cuando suscribimos alguno de esos tratados, no necesariamente se hacen las adecuaciones legislativas tendientes a su implementación. Y el caso más concreto y más reciente de eso es el del convenio 169 de la OIT, que fue ¿Ya? ratificado por Chile en el 2008, que entró en vigencia el 1 de septiembre del 2009, y al día de hoy no se ha dictado ninguna ley con el objeto de implementarlo, sino que la implementación se ha hecho sobre la base de un decreto supremo, que el decreto supremo 66 del año 2014, que reemplazó a uno inicial que era muy restrictivo en la interpretación. Por Mm. eso, por eso es mi temor, en el fondo es, oye, ya, cuando suscribamos Escazú, vamos a sacar la normativa, vamos a adecuar la normativa interna de acuerdo a los criterios de este caso o no, porque si no, lo que va a pasar en definitiva, y, y esto es muy malo a mi juicio, es que se le entregan los tribunales de justicia para que en el caso a caso vayan determinando si se va cumpliendo o no con el estándar del acuerdo. ¿Ah? Ya. Y eso es muy malo, ¿por qué? Porque nos entrega. Primero que nada, porque el control que hacen los tribunales de justicia es ex post, ¿no? Se dictan los actos, Claro. se llevan a cabo
las participaciones o no se llevan a cabo, y después son los tribunales los que vienen a determinar si se dio cumplimiento o no a los estándares del tratado. Y eso es muy negativo porque genera una incertidumbre jurídica muy grande que no es buena, no solo para los que generan proyectos de desarrollo en Chile, sino que tampoco es buena para la misma ciudadanía. Buena parte, en el fondo, de los conflictos se generan, en materia ambiental, se generan por falta de información, y el no saber, en el fondo, cuál es el estándar que se debe someter a un proyecto, o cuáles son los derechos que yo tengo respecto a si se tiene que someter o no a participación ciudadana, yo creo que es muy malo para objeto de esta convivencia que se tiene que dar en los lugares en que se desarrollan los proyectos. Vale, o sea, sí, en realidad como en ese tema uno querría creer que con esto, solamente porque lo dice en sus principios y en sus intenciones, que lo que está buscando es que la gente tenga más información, ¿verdad? Garantizar este derecho al acceso de la información. Y por ese mismo lado, como ese acceso, o sea, el necesitar o promover, firmar algo que garantice el acceso a información, implica que la persona que lo está garantizando o promoviendo siente que está siendo deprivada de cierto acceso a la información, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando tú escuchas que el gobierno no lo firma por intereses de grandes empresas o cosas que no nos quieren revelar, ¿qué te genera eso? No, es que eso no es... Mire, yo siempre he pensado que uno de los problemas que tiene la política en Chile en general es que primero que estoy convencido de que todos quieren lo mejor para Chile. ¿Ah? Y eso es verdad, desde la persona más alejada de mi pensamiento político, en el fondo, todos los que están en la Cámara de Diputados, todos los que se dedican a la política quieren lo mejor para Chile. Si el problema es cómo quieren lograr ese bienestar del país. ¿Eh? Y yo creo que uno de los grandes problemas es cuando empezamos a caer en descalificación, en mirarnos entre nosotros como enemigos. Esto no es una política de gobierno, ¿eh? Es una política de Estado que va a tener repercusiones a muy largo plazo en Chile y que va a implicar muchas cosas que, dependiendo de cómo se aborden, pueden ser buenas o muy malas. ¿Sí? Entonces, Yeah. yo creo que y yo lo he dicho, en el fondo, pretender que el gobierno, que el presidente, que los ministros, en el fondo lo que quieren es no reconocer ciertos derechos humanos porque no quieren ceder frente a la ciudadanía, o que tienen oscuros intereses, me parece de partida ridículo, y segundo, malintencionados esos comentarios, ¿no? Ya, malintencionados como para hacia la persona que critican en fondo. O sea, como, porque uno escucha, ¿verdad? Todas estas reacciones y siente, yo creo que en parte dos cosas. Uno es la urgencia que presentan, ¿verdad? Y por otro lado es como desolación, así como que están genuinamente convencidos de que no solamente es urgente tomar casi toda decisión pro medio ambiente a priori, por un poco el miedo que se siente, que se tiene de que el calentamiento global al final termine arrollándonos, ¿no? Como se mezclan esas dos cosas y ahí como que cabría preguntarse si es que alguien no aprovecharía ese momento para llevar a cabo, para lograr sus intereses, ¿no? Más que definitivamente resolver el tema. No, mira, mira, yo creo que primero que nada no es tan urgente, no es una cosa de vida o muerte, porque Chile, este tratado internacional de partida, para aclararlo, rige en América Latina y el Caribe, no es un tratado internacional a nivel mundial. Y, pero a todas luces, de todos los países que pueden suscribirlo, Chile es el que tiene el más alto estándar en materia ambiental, pero por lejos. ¿Eh? O sea, solo déjenme decirle una gran diferencia que tenemos con un país potente y un gran país en Latinoamérica, que es nuestro vecino Argentina. Argentina no tiene sistema de evaluación de impacto ambiental, entonces, ¿de qué participación ciudadana me hablan para los grandes proyectos si ni siquiera los grandes proyectos se someten a una evaluación ambiental? ¿Ah? Chile tiene sistema de evaluación de impacto ambiental desde la creación de la ley del año 94 y entró a regir el año 97, y ha sido un sistema muy exitoso. Eso es lo peor. Y ese sistema sí contempla participación ciudadana. ¿Eh? Lo que pasa es que
no lo contempla para todos los proyectos, evidentemente, sino para aquellos que entran por estudios de impacto ambiental, que son la minoría, pero que son los grandes proyectos, que son los que generan algún impacto significativo en el medio ambiente. Y en las declaraciones de impacto ambiental, aquellos que generan carga ambiental, que ahí hay un tecnicismo de cuáles son los que generan beneficios sociales, etc. Pero en el fondo, Chile tiene un alto estándar. ¿Por qué? Además lo tiene, porque el año 2005, cuando Chile quería entrar a la OCDE le exigió someterse a una evaluación, tanto sus instituciones como su legislación ambiental y en otros ámbitos, pero sobre todo en materia ambiental, a una evaluación de las instituciones, y propuso una serie de reformas que fueron todas llevadas a cabo y ejecutadas el 2010 con la ley 20.417, después con la 20.600 entraron los tribunales ambientales. Chile tiene hasta tribunales especiales en materia ambiental. Y lo único que queda pendiente de esa gran reforma ha sido el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, que está en segundo trámite legislativo actualmente en el Congreso. Entonces, a mí me parece que decir que en Chile se violan todos estos derechos, que no hay, que es de vida o muerte, porque en el fondo no hay participación ciudadana, es falso, es lo que es malintencionado, busca desinformar, porque además Chile, por ejemplo, en materia de acceso a información, bueno, el acceso a información está consagrado como un principio en nuestra Constitución actual, en el artículo 8, y eso ha dado lugar a la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, que es el régimen general en materia de probidad, publicidad y transparencia. Y además, en materia ambiental específicamente, Chile tiene normas especiales para el acceso a la información ambiental. No sé, pues la ley 19.300 contempla la existencia de un sistema nacional de información ambiental a cargo del Ministerio del Medio Ambiente. La ley 20.417 contempla un sistema nacional de información de fiscalización ambiental a cargo de la Superintendencia de Medio Ambiente, y contempla un régimen en que no solo se le puede requerir información, sino que la información ambiental tiene que estar activamente en unas plataformas a disposición del público. Uno podrá discutir si es que se cumple a cabalidad o no por la mejor o peor gestión que se hace de la información. Y eso. Ahí es un tema pero es un tema de gestión. Sí, pero a mí como que la duda que me cabe en cuanto a esa gestión, ¿verdad? Porque obviamente tú, habiendo vivido al lado de medio ambiente, eres bien cercano al crecimiento que ha presentado, pero, por ejemplo, ¿están las condiciones como para que no se vuelva a repetir un caso como el de Macarena Valdés? Como que se vaya a perder una parte de un archivo, ¿verdad? Y que no se termine de publicar hasta que se pregunte si es que faltaba ese archivo a la Fiscalía de Panguipulli, y además no solamente reconocen no haberla subido, sino que la tenían y cuando la pidieron la subieron, ¿no? Este archivo que básicamente dejaba en claro qué fue lo que pasó con Macarena Valdés. Oye, muy buena la pregunta por dos cosas. Uno, porque efectivamente se ha puesto en duda respecto a lo que ha pasado con Macarena Valdés. Pero yo me pregunto, ¿qué tiene que ver Escazú con el caso Macarena Valdés? ¿Acaso Escazú, la información de la autopsia que no se subió al expediente de la Fiscalía, es información ambiental? ¿O es información respecto de un procedimiento que se lleva a cabo por un organismo autónomo constitucional como es la Fiscalía o el Ministerio Público? Y en el fondo yo vengo a preguntar qué viene a solucionar Escazú respecto a el caso de Macarena Valdés. Si es que no alteran nada los mecanismos. O sea, lo que promete es eso del acceso a la información, pero si es que yo me pregunto que el acceso a la información en el caso de Macarena Valdés es información ambiental, en los términos definidos por el Escazú, no. Eso es un tema de peor funcionamiento de la justicia, ni siquiera ambiental, de la justicia penal en Chile, que lamentablemente filtra información para los casos que quieren filtrarla. En otras quizás la esconde, no tengo idea, pero no soy penalista ni experto en la materia, pero no viene a solucionar absolutamente nada en esa materia la firma o no de Escazú. Eso no tengo ninguna duda de que es así. Y probablemente uno de los mitos que también rondan por ahí. Yo te quería llevar un poco de nuevo a esto de los efectos jurídicos, que me pareció muy interesante el documento del gobierno,
Sobre todo en este punto la incerteza jurídica. Claro, se hacía referencia a que a los tratados internacionales en Chile se le adjudican dos características, que son la supremacía legal y el carácter de autoejecutable. Y que en el fondo la combinación de estas dos características permiten que el tratado internacional tenga un efecto directo en nuestro ordenamiento. Y ahí lo que tú decías, esos efectos de que los jueces pueden fallar derogando tácitamente alguna norma interna. Respecto a este punto que me parece muy interesante, yo quería preguntarte, y hay algo de doctrina respecto a esto, ¿podría uno cuestionar la legitimidad democrática de estas normas internacionales, sobre todo teniendo en cuenta que la ley chilena pasa por un proceso de deliberación democrática donde de alguna manera están representadas todas las fuerzas políticas? ¿Podría hacerse este cuestionamiento de legitimidad respecto a cómo está el proceso de valoración de esa norma, ya que es por una organización internacional y no por el pueblo de Chile, si no lo podría poner en esos términos? Y si, por ejemplo, en este mismo sentido, tú estarías de acuerdo en establecer un principio como el que estableció Inglaterra, que es el principio de supremacía parlamentaria, donde hace referencia a que ningún tratado internacional puede de alguna manera entrar o tener un efecto directo en el sistema jurídico chileno, o sea, en el sistema jurídico, y por tanto ahí habría un proceso en el que se iría compatibilizando de a poco. Entonces, en el fondo, esas son dos preguntas: el cuestionamiento de la legitimidad democrática y si estarían de acuerdo con establecer un principio como este que estableció Inglaterra. Gracias. Excelente pregunta. Mira, uno, sí, efectivamente, lo que pasa es que depende de la legitimidad democrática, que se entiende por legitimidad democrática, porque nosotros vivimos en un régimen de representatividad, o sea, de democracia representativa. Es decir, ¿quiénes son quienes negocian estos tratados y quienes los promulgan y quienes ratifican? En definitiva, son las autoridades elegidas democráticamente por todos los chilenos. En ese sentido, ¿tiene legitimidad democrática? Yo creo que sí. Tiene legitimidad democrática porque además el país puede legítimamente, y eso es lo que está haciendo con Escazú, y yo creo, a mi juicio, muy responsablemente el gobierno, aunque eso no le gusta a cierto sector político, bueno, pueden no firmarlo y no ratificarlo. Por eso, quien conduce los destinos en materia de relaciones internacionales en Chile es el presidente de la República, y el presidente de la República, a mi juicio, responsablemente y con muy buenos argumentos, ha estimado que no es favorable para Chile la firma y ratificación de este tratado. Ahora, si eso no le gusta a otra persona, bueno, cae la posibilidad que eso sea sometido al escrutinio público a través de ¿qué? De las elecciones periódicas, que es como se ejerce la soberanía. Ahora bien, respecto a si... mira, hay un tema paradójico respecto a los tratados internacionales de derechos humanos, porque la conquista de los derechos humanos fue una conquista realizada por los sectores conservadores, que uno podría identificar más con la derecha a nivel internacional después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de las atrocidades que se dieron en regímenes totalitarios como el nazi y posteriormente también en los regímenes comunistas y socialistas. Entonces, por un lado, claro, los derechos humanos son una conquista de un sector político, pero yo creo que se ha exacerbado en buena medida algunas de esas conquistas y ha tratado de implementarse con el globalismo general que hay directamente a nivel nacional, o darle como una especie ¿cómo decía? De implementación directa en la legislación nacional. Y eso, a mi juicio, se debe a una mala comprensión un poco del sistema institucional chileno, porque a propósito, no sé si se acuerdan ustedes hace poco del no nombramiento de una ministra en el tribunal, en la Corte Suprema, que bueno, que decían que los mismos ministros de la Corte Suprema decían que eso venía a afectar un poco la independencia del Poder Judicial, y ellos son muy cautelosos y muy firmes para defender su independencia. Pero muchas veces creo yo que el Poder Judicial vulnera la independencia de los demás poderes del Estado, al
no solo al interpretar extensivamente algunas normas, sino que derechamente al pasar por alto algunas normas democráticamente establecidas por el legislador, y en eso es impresionante. O sea, derechamente muchas veces los tribunales en Chile están ellos definiendo las políticas públicas, cuando no es su labor, ¿ah? Y quienes definen las políticas públicas son es el legislativo primordialmente. Acá en Chile, bueno, el Poder Ejecutivo tiene una fuerza importante en la generación de esas políticas públicas, la implementa el Poder Ejecutivo, y quien define si esa política pública definida a nivel legislativo e implementada a nivel del Ejecutivo es conforme o no a lo que se definió. Pero lo que ha hecho la Corte Suprema, sobre todo de tercera sala especialmente, es ellos arrogarse la facultad de definir esas políticas públicas, ¿no? Y eso yo creo que es el verdadero problema, más allá del intrínseco valor que tienen los tratados de derechos humanos. Y además, hay otro asunto que a mí me llama poderosamente la atención, que es la naturaleza de derechos humanos que se le da a muchas cosas que a mi juicio son de difícil determinación. No sé, por ejemplo, la ONU ha reconocido como un derecho humano el acceso a Internet, ¿no? Y uno dice, bueno, los derechos humanos, uno lo comprende, que emanan de la especial dignidad de la persona, y que por lo tanto el Estado los reconoce. A mí me resulta por lo menos difícil hacer el salto o definir cómo emana de la especial dignidad de la naturaleza humana o de la especial dignidad de las personas el derecho al acceso al Internet, que es un invento humano, por lo menos, y que además puede en el tiempo quedar obsoleto. Por lo tanto, los derechos humanos, si son inalienables y por lo tanto no pueden quedar obsoletos con el tiempo, uno podría decir, me resulta raro el reconocimiento de ese derecho, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces hay cosas que en el fondo se exacerban algunos derechos, y además, por ejemplo, a mi juicio personal, yo digo, ¿cuál es la especial naturaleza que tiene el acceso a la justicia ambiental respecto al acceso a la justicia en materia penal, civil, comercial, tributaria, laboral, que haga que se consagre como un derecho humano, cuando además nuestra Constitución ya consagra el acceso a la justicia en el 19, número 3, con la tutela judicial efectiva, en el inciso primero, efectivamente? Entonces uno dice, ¿cuál es la necesidad de consagrar como un derecho humano el acceso a la justicia? Porque el acceso a la justicia es un derecho humano en sí mismo, que está consagrado no solo en la Constitución, sino en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que hace O sea, que ¿por sea qué necesario consagrarlo garantizar, específicamente. por qué garantizar un derecho a un derecho, si es que ya es un derecho? O sea, es que ¿cuál es la especial naturaleza que busca, en el fondo, establecer como un derecho humano específicamente el derecho humano al acceso a la justicia? Porque el acceso a la justicia en sí, en toda clase de justicia, es ya un derecho humano. Entonces no sé cuál es el objetivo, salvo que uno dijera, por esa vía se buscase, bueno, se buscase una interpretación más extensiva, porque al establecerlo en un instrumento internacional de derechos humanos se le aplica el principio pro homine, pro persona, y por lo tanto pasa un poco por sobre la legislación interna del Estado, ¿eh? Y ahí... Felipe, ahí me gustaría tocar dentro de los temas que derivan de Escazú el tema de la participación ciudadana. Y también me gustaría, por otro lado, meterte en un tema político. En el primer tema, me gustaría saber tu opinión respecto a cuáles serían las ventajas y desventajas, por ejemplo, de que se tenga mayor participación ciudadana en los procesos ambientales. Por ejemplo, uno podría decir, claro, que provee de mayor legitimidad democrática a los procesos, lo hace mucho más participativo en cuanto a la ciudadanía, y por tanto las decisiones también se pueden compartir, y los errores también. Pero también uno podría decir que los procesos se vuelven más engorrosos, más largos, más difíciles. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber ¿cuál es tu opinión de que efectivamente la gente participa más? Ahora en la reforma al CIA, claro, se hizo un poco extensivo esta idea de que no solo en ciertos proyectos, sino en una mayoría más de proyectos, una extensión. Me gustaría saber tu opinión sobre eso. Y la segunda es como respecto a un tema ya más político.
claro, tú fuiste subsecretario, y me gustaría preguntarte cuál es tu autocrítica respecto a cómo ha manejado el gobierno este tema. Principalmente lo digo porque han habido algunas críticas, que por ejemplo el ministro Alaman y la ministra Smith no se presentaron a la Comisión del Medio Ambiente del Congreso, o sea, del Senado, cuando los llamaron. Había una cierta contradicción por parte del presidente Piñera respecto a retractarse de este discurso, lo ha llevado adelante y se ha retractado. Hay una cierta no hay una continuidad. Entonces me gustaría preguntarte cuál es tu opinión de cómo ha sido la gestión de él respecto a este tema. A la primera pregunta, mira, yo soy evidentemente partidario de abrir espacios de participación ciudadana. Yo creo que son sanos, no tienen por sí nada negativo. Sí hay que ser conscientes, eso sí, que ello conlleva un mucho mayor gasto fiscal porque los procesos de participación los financia el Estado y se requieren más funcionarios para que sean realmente participativos. Se requieren funcionarios que lleven a cabo los procesos, que además cuando se presentan las observaciones sean capaces de procesarlas y de responderlas, y eso necesariamente conlleva un mayor gasto fiscal. Eso es un tema, si uno quisiera verlo como negativo, pero la participación ciudadana por sí misma no es mala. Si lo que pasa es que hay que entender hay que entender de buena manera la participación ciudadana. Porque la participación ciudadana no es un plebiscito respecto a si es que yo quiero o no quiero que se realice tal o cual proyecto, porque eso ya sería democracia directa. En el fondo estaríamos plebiscitando la realización de tal o cual proyecto. Lo que busca la participación ciudadana es poner en conocimiento de las personas los proyectos que se van a llevar a cabo, para que ellos también participen levantando y mejorando la línea de base que preparan los proyectos, porque evidentemente las personas que viven en ciertos territorios son los que mejor conocen esos territorios y también pueden entregar información destinada a complementar esa línea de base y así poder determinar si va a generarse algún impacto significativo o no, y definir mejores medidas de mitigación, compensación y reparación del proyecto. Ese es el verdadero sentido. Eso, que para mí es muy positivo, tiene una pata que podría estimarse como negativa, pero que yo creo que no es negativa, que es la judicialización. La judicialización de proyectos por sí misma no es un mal, ¿eh? No es una cosa negativa. Si lo que pasa es que la judicialización de proyectos lo que hace es determinar si se apegó o no a la legalidad vigente el procedimiento. Y eso, evidentemente, ¿cómo va a ser malo? No puede ser considerado malo. Si el problema de eso es que ante una mayor cantidad de participación ciudadana de proyectos van a haber más cantidad de observaciones y probablemente mayor cantidad de reclamaciones, con lo cual se va a tener una sobrecarga en los tribunales, y si es que los tribunales no cumplen con los plazos que tienen establecido en la ley y también la administración para resolver esos conflictos, bueno, se van eternizando y eso va frenando en el fondo las inversiones y poniendo en Chile un manto de duda respecto de qué tan fácil es llevar a cabo cierta inversión o de cierta magnitud de inversión. A mí me parece, por ejemplo, lamentable, pero el Servicio de Evaluación Ambiental y el mismo Comité de Ministros tienen plazos legales, plazos fatales para resolver las reclamaciones administrativas que se presentan y nunca en la vida la han cumplido. Entonces uno dice, ¿para qué no establecemos plazos si no los vamos a cumplir? Los mismos tribunales ambientales, lamentablemente, en el pasado, yo creo que se ha ido arreglando mucho eso, sobre todo en el segundo tribunal, el Consejo de Santiago, en el pasado, tenía un retraso en sus fallos, pero gigantesco, ¿no? Habían causas que se demoraban hasta 3 años en fallarse, y después hay que pensar que además va a la Corte Suprema, que las casaciones son otro año más. Por lo tanto, si es que tú me dices, yo para obtener recién la resolución de calificación ambiental de un proyecto, tienen que pasar 4, 5, 6 años, me parece un tiempo excesivo. Parece ser como un problema con eso, como con la idea de la percepción de la participación pública o participación ciudadana, que es que, no sé, precisamente esos sectores políticos que la promueven tan vehementemente,
se verían defendiéndose a sí mismos si fueran oficialismo. O sea, por supuesto que si tu sector no logra exactamente lo que se propone, vas a sentir que hay una fuerza que no quiere que eso sea así. Entonces, eso es simplemente con natural a este un poco un activismo de que ser un poco más reaccionario que reflexivo. O sea, yo creo que, por supuesto, pero eso es muy negativo, Ricardo, a mi juicio. no, sí, por Muy supuesto, yo negativo. estoy Que es un totalmente doble de acuerdo que es estándar. Yo no puedo negativo, ¿cachai? cambiar mi opinión, no puedo cambiar mi opinión respecto a un tema dependiendo de en qué lado de la calle estoy. ¿Ah? Claro, no, pero lo que pasa con eso es como, o sea, si tú de verdad quieres eso, porque eso es al final lo que quieren que cuando, por lo menos cuando me refiero a quieren es a la gente que reclama este principio, lo que quieren al final es como que las personas tengan en la participación y que se logren frenar grandes movimientos o grandes inversiones que signifiquen un detrimento. O sea, yo creo que finalmente eso es lo que es, por algo algunos activistas decían que no, Chile lo que quiere es que esto sea una sola zona de sacrificio nomás, ¿cachai? Como que entonces lo que quiere es que no sean zonas de sacrificio, y al no querer eso, lo que nos estás diciendo es que participación ciudadana o tu participación significaría frenar esos proyectos. Pero si eso es así y lo que estás proponiendo es una democracia directa, ¿para qué propones Escazú? O sea, propon que se implemente una legislación plebiscitaria y era. O sea, Sí, como que sí, claramente estás eso es partiendo un muy... tema de sinceridad intelectual de cada uno, en el fondo, es lo Claro. que, pero bueno, eso es que yo no puedo juzgar intenciones de las personas, a mí no me cae eso, pero no es mi rol, pero claro, evidentemente uno tiene que preguntarse, ¿es razonable someter a una democracia plebiscitaria a la generación de proyectos de inversión en Chile? A mi juicio no. ¿Es lo que busca la participación ciudadana? No. ¿Es lo que buscan algunos en el Congreso? Sí, derechamente, lo han dicho, que Claro. quieren participación ciudadana vinculante, pero que eso es no entender cuál es el rol del Estado. Si es que lo que pasa, yo esto lo dije además en el Congreso cuando fui con la ministra Cubillo, el primer día que presentamos el plan, o sea, la reforma del CIA, todos decían, no, es que nosotros queremos participación ciudadana vinculante. Ah, ya, muy bien. O sea, si es que una comunidad se pone de acuerdo con una empresa, sea porque le pagaron plata a la comunidad o le prometieron eh, algunos beneficios económicos, y el proyecto es malo y no cumple con la normativa ambiental vigente en Chile, el Estado de Chile tiene que darle la resolución de calificación ambiental porque llegaron a un acuerdo entre la comunidad y la empresa. Es ridículo eso. El rol del Estado es velar porque los proyectos cumplan con la normativa ambiental independiente si lo quieren o no lo quieren la comunidad que está Claro. cerca, y independiente de todos los otros factores. Yo tengo como Estado un rol que cumplir, que es asegurar el cumplimiento de la garantía de vida en un medio ambiente libre de contaminación. Y eso le guste a quien le guste. Y si es que queremos cambiar el sistema, bueno, cambiémoslo. Ahora con el plebiscito existe el rechazo y con una eventual futura constitución existe esa posibilidad. Pero sinceremos las posiciones en ese sentido, ¿no? Y en esa misma línea de sincerar posiciones e ideas plebiscitarias y de participación, obviamente está el otro tema que es bastante interesante y bien cercano a nosotros, es el de la Constitución, ¿no? O sea, yo igual quería partir ese tema preguntándote si ya, ok, firmando el acuerdo de Escazú probablemente no se arreglen los problemas que tiene la Fiscalía de Panguipulli para procesar las pruebas de ADN, ok. Pero, y ahora, alejándonos ya de que Escazú tiene esa potestad, ¿genuinamente escribirlo en la ley chilena la tiene? Tampoco, o sea, yo después voy a volver a la otra pregunta, no se me olvidó y no le estoy diciendo el quite, Jorge, tranquilo. No hemos ido desviando. No, es que, claro, yo tenía un profesor, una vez me acuerdo, un profesor dijo, mire, en Chile tenemos una fe ciega en la ley, en el fondo, de que todo lo que está escrito en la ley, por el hecho de estar escrito, se cumple, y eso es la tontera máxima, a mi juicio, ¿no? Y dice, y tanta fe ciega tenemos en la ley, que me dice a los extranjeros, cuando vienen, se sorprenden de que en Chile las leyes se venden en los kioscos, ¿no? Si uno pasa por el kiosco en cualquier lugar y la ley del IVA, la ley del tránsito, dice, te metía DCN y es gratis para todo. Y dice, bueno, y si se vende es porque alguien las compra. Ese es el amor loco que tenemos nosotros por esta especie de positivismo de que todo lo que queda en la ley, bueno, está garantizado. No es así, ¿eh? Eso es una falacia tremenda. Eh,
Y por lo tanto, el hecho de consagrarlo a nivel de tratado, a nivel constitucional, y que es un poco lo que se le vendió a la gente, no, que se va a consagrar el derecho a la salud en la Constitución y con eso va a mejorar la salud automáticamente, es ridículo. La gran mayoría de los problemas del Estado chileno, a mi juicio, son problemas de gestión. Son problemas de gestión y no de legislación. Para redondear esa pregunta y después quizás la terminé de contestar la segunda de Jorge, ¿qué genera mejoras en gestión? Porque al final todo el mundo le echa la culpa a la gestión que hay ya, o sea, se preguntan los principios de los ministerios y de los servicios públicos son buenos en cuanto a intención, pero cuando manejan, cuando tienen que llegar a ser eficientes con las listas de espera, etcétera, Mira, no gestionan bien. ¿Y qué cambio hay yo que hacer creo, ahí si no es una nueva constitución y no es el Tratado de Escazú? ¿Qué es en tu yo opinión? creo que es un problema mucho más profundo y que tiene que ver con la naturaleza humana y es un tema de humanidad. Los funcionarios públicos no se ponen en el lugar del otro. ¿Sí? Es que estar haciendo esperar a una señora que viene a atenderse con su hijo al CESFAM, no sé qué cosa, porque yo me estoy tomando café y estoy viendo Emol, eso no, salvo que tenga a una persona al lado con una metralleta que lo fuerza a atenderlo, no lo solucionan con nada del mundo, salvo con la educación hacia esa persona para que tenga una mejor ética de trabajo y que se pongan en el lugar de la otra persona, un tema de humanidad. Eso es el problema. Muchos de los problemas en Chile son problemas de humanidad. Que, ¿cómo mejoro los salarios? ¿Por ley? No, un tema de humanidad de los empresarios. Oye, yo le mejoro los salarios porque ya me doy cuenta, en el fondo, de la especial dificultad que tiene esa persona para con el salario que yo le pago, evidentemente dentro de las posibilidades de cada uno. Si eso es la Además, autorregulación. Eh, eh, la autorregulación es el principal motor de todas las cosas. En el fondo, nadie actúa sobre la base de la ley, o no debiese actuar sobre la base de lo que establece la ley, que es el mínimo. Pero es un tema de humanidad. Como te decía, Sí, la atención que yo le doy a la otra persona es porque yo entiendo que esa persona tiene una dignidad intrínseca y veo en el otro a mí mismo, o pudiese ver a mis hijos, a mi hermano, a mi mamá, y por lo tanto le quiero dar la atención que a mí me gustaría que le dieran al otro. sí, Y yo creo que Felipe, hay mucho de eso. Felipe, para retomar la otra pregunta, Sí, que me parece muy importante, y para reformularlo un poco, yo te lo decía principalmente porque esta la discusión la teníamos con Ricardo cuando hablamos la primera vez del tema de Escazú, es que yo creo que la política exterior tiene que tener una característica esencial y es ser consecuente en el tiempo, tiene que ser una política a largo plazo. Esto se inició en el primer gobierno de Piñera, después se fue gestionando poco a poco. Quería preguntarte, ¿no hay ahí una autocrítica respecto a avanzar, retroceder? ¿Hay un cambio, una contradicción? ¿Cuál es la autocrítica a la gestión? Sí, ahí sí iba a ir a esa pregunta. Mira, efectivamente el presidente en un primer instante señaló que lo iba a suscribir, incluso como gran noticia, y lo promovió. Pero yo creo que hay una cosa también muy humana que es, mire, los únicos que no vuelvan atrás son los ríos. Los ríos siempre siguen hacia el mar, pero todos tienen derecho, en fondo, a repensar a tomar posición y cambiar de esa posición. Y yo creo que lo contrario es un acto de soberbia tremendo, ¿no? Yo no me equivoco, por lo tanto nunca tengo que cambiar mi opinión. Yo creo que el presidente en eso dio una muestra de humildad. Oye, sí, efectivamente, pero después, sobre la base de lo que me han asesorado, de lo que yo he leído, de lo que me he informado, no es tan conveniente como yo pensé en un primer momento para Chile, y eso no tiene absolutamente nada de malo. Nada de malo, yo creo que al contrario, es una muestra, en el fondo, de humildad del presidente muy importante. Y en segundo término, efectivamente Chile estuvo a cargo de las negociaciones, pero yo siempre le digo a la gente, oye, negociar no te obliga a suscribir un contrato. ¿Cuánto? Y a ti, Jorge, te va a tocar después, en el ejercicio de la profesión, ¿cuántas negociaciones no llegan a buen término? Y al final Chile, claro, era el que llevaba a cabo las negociaciones, pero en las negociaciones participaban todos los países de América Latina y el Caribe, y por lo tanto, en toda negociación uno cede alguna cosa, le conceden otra, y al final
se llegó a este tratado que legítimamente Chile, una vez que ve el fruto final de esas negociaciones, puede decidir no suscribirlo y no ratificarlo, y eso no es nada de raro. No es nada Sí, de sí, raro. lo entiendo. En aras del tiempo también quería hacerte una pequeña que por favor que sea si puede ser de respuesta corta. Algo que me parece con respecto a la Constitución, hay hartos artículos, doctrinas respecto a cómo el artículo 19, numeral 8, el derecho al medio ambiente libre, poco afecta en la realidad judicial. Porque más bien esto se hace desde lo administrativo, desde el CIA. Entonces mi pregunta es, ¿podríamos avanzar, por ejemplo, hacia un recurso de protección o hacia algún tipo de recurso judicial que haga posible este derecho al medio ambiente libre, alguna acción judicial, o eso es más bien una ilusión? No, a ver, yo creo que no es una ilusión, pero hoy día es factible presentar recursos de protección por la garantía del número 8 del artículo 19, está contemplado expresamente y desde el año 80. Lo que pasa es que hay un tema con el concepto, qué es lo que se garantiza y a quién se garantiza en primer lugar. Primero, la garantía está establecida a favor de las personas, son las personas las que vienen a un medio ambiente libre de contaminación. Y lo que hace, y esa es la discusión que yo creo que va a haber bien importante, es que lo que garantiza es vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no de toda contaminación. O sea, si la contaminación, si es por eso, el Estado de Chile vulnera esa garantía permanentemente con todos los habitantes de Santiago. Uno no está obligado a lo imposible. ¿Y qué es cuál es la lógica que hay detrás de esa garantía? Que es que establece un criterio objetivo. ¿Cuándo hay contaminación? Bueno, el Estado chileno define ciertas normas de calidad ambiental y define, por lo tanto, el riesgo al cual se puede someter cierta persona, y cuando se supera esa norma, bueno, ahí estamos presentes contaminación. ¿Cuál es la gran crítica que yo creo, y que yo creo que es justa? Es que Chile tiene normas de calidad, avanzado mucho en los últimos años, pero históricamente fue muy difícil que las fijara. Y yo creo que eso se debe a un mal entendimiento de lo que es el Ministerio del Medio Ambiente. Yo siempre, bueno, uno dice otra cosa con guitarra, pero en el Ministerio yo siempre apoyé mucho sacar normativa ambiental. La normativa ambiental lo que establece son criterios objetivos de exposición a ciertos contaminantes, en lo que se puede someter a las personas, con el objeto de establecer claramente las reglas del juego. Yo creo que son muy favorables. Y de hecho avanzamos después de muchos años en que, imagínense, Quintero Puchuncaví, el plan de contaminación anterior era del año 92. Y durante todo ese tiempo nadie lo actualizó, estaba sobrecumplido, claro, porque era laxísimo, también entendiendo que las materias ambientales tienen que pasar por un principio básico que es el de la gradualidad. Yo no puedo pretender dar un salto del 1 al 10 de un paraguaso, tengo que ir estableciendo metas graduales. Pero yo creo que en Chile hay varias cosas que se pueden avanzar a nivel constitucional. Primero, un tema de accountability. Oye, vemos razón un poco de cómo se han implementado, si se han sido eficaces o no. Y yo creo que eso debiese hacerse con mayor fuerza, porque muchas veces los planes de contaminación se establecen, no dan el resultado. Evidentemente Santiago no está descontaminado. Ha avanzado, sí, ha bajado mucho los niveles de contaminación, pero uno dice, oye, llevamos 20 años con un plan de contaminación, y un plan de contaminación su objetivo es volver a los estándares para estar libre de contaminación, no se cumple. Entonces, está mal diseñado el instrumento, se han implementado correctamente todas las medidas, hay que sincerar esas cosas, yo creo, y se debe dar cuenta un poco de esa administración. Lo mismo en el sur, con los planes de contaminación de leña, porque si no es sacar y sacar planes y planes en el papel muy bonito, pero si no se ejecutan en la práctica, ¿cuál es el sentido? Hay que hacerse trampa en solitario. Yo creo que en eso se podría avanzar, pero yo no creo que sea necesario avanzar a nivel constitucional en esa materia, eso se puede regular legislativamente, claramente. Y yo creo que la gran discusión que va a venir, y que yo soy muy partidario, y yo encuentro que la Constitución lo regula muy bien actualmente al establecer el medio ambiente libre de contaminación, es si se van a garantizar ciertos derechos a la naturaleza, como ya lo han planteado algunos, o si en verdad los destinatarios de los derechos son las personas. Y esa es una discusión filosófica muy importante. En el fondo, ¿quién es el verdadero destinatario? ¿Quién puede ser objeto de derechos
las personas o los árboles, el suelo, el aire por sí mismo. Bueno, ahí cuando nos toque esa discusión filosófica te volvemos a llamar, sabemos que ahora tienes límite de tiempo y nosotros hacemos una pregunta cortita que es como para ir cerrando. ¿A quién te gustaría ver acá sentado en la firme conversando sobre los temas que le gusta a esa persona, ¿no? Uf, ¿sobre temas ambientales o cualquier otro tema? Lo que tengas ganas tú de escuchar, más que mantener el No, hilo. a mí me gustaría que respecto a materias constitucionales, yo creo que es muy buena la Constanza Juve, que la invitan a conversar, porque o sea, conoce muy bien el tema, se maneja muy bien, y yo creo que tiene una mirada muy imparcial y muy razonable respecto a al rol que tiene la Constitución, y a bajar un poco la expectativa, porque yo creo que hay una sobreexpectativa gigantesca en este proceso constituyente, y cuando hay sobreexpectativas y estas sobreexpectativas no se cumplen, va a haber una sobrefrustración tremenda. Vale. Y eso Sí. puede ser una bola de nieve y una bomba de tiempo que va a explotar no ahora, sino que al final o un par de años después de que, si es que se llega a elaborar una nueva constitución. Y de hecho la invitación está hecha ya, solo falta esperar Ah, que ya el le mail mandamos lo el vea. mensaje. Sí. Ya, ¿Qué? bueno. Que ya le hicimos el acercamiento inicial. Ya tiene nuestro Ah, ¿y mensaje qué ahí dijo? guardado. No sabemos. Parece que nada, ¿no, Jorge? Todavía Yo nada. lo No, ayudo ahí aún si no. quieren. Yo lo ayudo. Sería genial, sería genial. Buenísimo. Ya. Oye, nada, bueno, obviamente te damos todas las gracias del mundo por sentarte a hablar de estos temas. Obviamente, cachai harto. Y está bueno poder indagar ahí, preguntar a la gente que se pasa rato pensando en ello. Obviamente, finalmente te damos las gracias. Te vuelvo a dar las gracias a ti, a Jorge allá en La Serena y a la gente que nos está escuchando, donde sea que esté y a la hora que sea que les llegue este mensaje. eh, que estén muy bien. Muchísima suerte y gracias por estar acá otra vez. Muchas gracias a ustedes, fue un agrado y cuando quieran, si me invitan otra vez, y si no los laqué mucho, yo encantado, así que con toda confianza. Muy agradecido Buenísimo. y un saludo a todos. Listo, entonces. Tenemos otro invitado ya. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, chao, que les den.